Mamás, papás, es un gusto saludarles. Eh, por cuestiones de carácter técnico nos hemos tenido que mudar a Zoom. Estamos esperando todavía algunos papás, alguna mamá que están en YouTube y que vienen integrándose poco a poco. Y bueno, pues vamos a ir dando un poco la introducción. Me voy a permitir compartirles la pantalla para que podamos iniciar. Bueno, pues es un gusto tenerlos en esta escuela para padres. Es la primera sesión de este ciclo escolar 2022-2023. La verdad es que llenos de alegría de poder transmitir, de poder verlos a todos ustedes a través de la pantalla, aún con estas cuestiones técnicas que suelen suceder, pero bueno, muy contenta de estar con ustedes. Pues esta noche tenemos un tema muy especial, es un tema dedicado al 100% a la protección de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Espero ya en esta plataforma todos sus comentarios, todas sus dudas, para que podamos ir haciendo esta charla lo más amena e interactiva posible. De pronto YouTube alcanza a dejarme muchos comentarios, pero los leo pues un poco más atrasado que cuando los leo en Zoom. Pues bueno, iniciamos entonces. Les comento la charla tal cual es protección infantil. Nos vamos a dedicar a hablar al 100% sobre protección infantil. Bueno, les comento los antecedentes. ¿Por qué una congregación marista inicia con todo esto de la protección infantil? Porque de pronto encontramos que hay esta gran preocupación porque los hermanos maristas pongan sus ojos en los niños, en las niñas y en los jóvenes. Bueno, pues en principio, una de los antecedentes es esta convención que no es dedicada solamente a la congregación de los hermanos maristas, sino que es una petición a nivel mundial por varias naciones, la Convención sobre los Derechos de los Niños, que entonces visibiliza a los niños como personas. Mucho tiempo veíamos a los niños y a las niñas como si fuesen eh, pequeños adultos, con todo lo que tiene que ver como ser un adulto, ¿no? Y entonces sus derechos también, pues, no estaban tan claros como lo es al día de hoy. Y bueno, en esta tónica también el Papa Juan Pablo II hace esta invitación a proteger a los niños después de algunas situaciones que fueron muy dolorosas en tema de abuso en la Iglesia Católica. Entonces, este llamado lo escuchan los hermanos maristas y en una de estas reuniones que son para el análisis de todas las estrategias, de todas las directrices que se seguirán como hermanos, como obra, se toca este punto. Y entonces el hermano superior, en ese entonces, en 2009, el hermano Emily Turu, hace un llamado muy especial para reconocer que entonces ojalá se nos pudiera reconocer en el futuro como expertos en la evangelización, pero también expertos en la defensa de los derechos de los niños, adolescentes y los jóvenes. Este es un tema que es un eje rector para la misión de los hermanos y bueno, yo puedo decir que desde la preocupación de, de los hermanos desde San Marcelino, em, en esta preocupación porque se respete la dignidad de los chiquitos. En esta vivencia tan dura para San Marcelino, cuando va a la escuela y el maestro golpea a alguno de sus compañeros y él decide que de pronto ya no quiere estudiar, él desde entonces empieza a pensar en una nueva forma de educación. Y es por eso que nos dedicamos así tal cual
a la protección de los derechos de los niños. A raíz de esta llamada del hermano Emily Turú, empezamos a trabajar, se empieza a trabajar en las obras maristas con las políticas provinciales de protección infantil, que vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuáles son los fundamentos de estas políticas? Bueno, tienen la intención fundamental, la primera intención, sobre la prevención, que nunca suceda en la provincia alguna situación de vulneración de los derechos de alguna persona. También otro de los fundamentos es hacer que todo lo que está en nuestras manos para que nunca suceda, y si lamentablemente llegara a suceder, se aplica la tolerancia cero para que no se vuelva a repetir. Y de llegar a suceder, se deberán aplicar una serie de protocolos. Ahora vamos a ver en un momentito más de qué se tratan las políticas. Las políticas son documentos que tienen un orden, una estrategia, una importancia muy particular. La primera es las políticas de protección infantil tienen marcos de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que nos dan estos elementos teóricos, todo este soporte para entonces promover la protección de los niños, niñas y adolescentes. También tiene un carácter de prevención, que esto es que le da a los niños, a las niñas y a los adolescentes aprendizajes para elegir entre diferentes maneras de responder a los conflictos. Otro punto importante, que es de los más importantes en términos de protección infantil, es la prevención. Todas las medidas que se deben de aplicar para lograr que nuestras comunidades educativas sean centros libres de violencia. Y los marcos jurídicos, que es conocer las leyes internacionales, nacionales y locales para proteger y también sancionar todos los actos que vayan en contra de los derechos de los niños. Por supuesto, los protocolos como parte de la atención es muy, muy importante también el que podamos, en caso de que sucediese alguna de estas cosas, apelarnos a protocolos. Son estrategias, directrices que nos van diciendo cómo proceder en caso de alguna situación como esta. Y bueno, nos vamos entonces, ahora sí, en materia para conocer qué son las políticas provinciales de protección infantil. Bueno, las políticas provinciales son este compromiso de las y los maristas de Champañat para que la vida y la integridad de las niñas, niños, adolescentes que asistan a sus obras educativas se desarrollen con amor, sabiduría, respeto, solidaridad y seguridad. Y entonces, al entender que este compromiso, este deber, esta preocupación, pues entonces son todas estas cosas que nos ayudarán a vivir estas obras educativas con ese respeto, con esa seguridad que es la que nos demandan nuestros niños y nuestras niñas. Ahora voy a compartirles el video de nuestro actual provincial que nos va a hablar un poco más sobre las políticas de protección infantil. Hola, muy buen día amigos, amigas, maristas todos de Champaña. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en esta ocasión para presentarles las políticas provinciales de protección infantil de la provincia de México Occidental. Una de las características más importantes de nuestras obras maristas, que si no lo es en nuestra obra, ojalá que lo sea, ha sido el espíritu de familia. Muchos exalumnos nuestros, muchos padres de familia se han acercado a nuestros colegios por esta característica. Muchos han señalado que esto es lo que les ha marcado más en su vida, siendo alumnos nuestros. Es decir, es un espíritu que les hace sentirse como en un ambiente de familia, como alguien que es bien aceptado, acogido, bien recibido. Te aceptamos por lo que eres. Te conocemos por tu nombre, eres importante para nosotros.
Y esa es una de las características más fuertes y más importantes y que más se busca en nuestros colegios. Ojalá que no la perdamos. Y si no la tenemos, ojalá la recuperemos, ¿verdad? Y dentro de este espíritu de familia, bueno, pues de lo que buscamos es que nuestros alumnos se sientan en un ambiente donde se saben escuchados, donde su voz vale, donde se sientan empoderados ellos mismos, donde siempre pueden encontrar a alguien cerca que los escucha, que los atienda, donde sus derechos son promovidos y respetados, especialmente el derecho a vivir en un espacio seguro, donde los conflictos se resuelven de manera pacífica, no con violencia, donde la violencia nunca es tolerada, donde pueden sentirse en paz, donde pueden sentirse a gusto, donde pueden sentirse seguros. Y bueno, estas políticas provinciales de protección infantil es precisamente lo que buscan. Que podamos promover en nuestras obras, que podamos trabajar para que nuestras obras, nuestros colegios, sean todos ellos hogares seguros, donde sean espacios propicios para vivir, para trabajar, para desarrollarse amablemente, ¿sí? Hay unos elementos que son importantes y por qué cuidamos mucho esto. Ciertamente hemos estado trabajando mucho en estos derechos, en esta promoción, en esta defensa de los derechos de los niños, a partir de una época hacia acá. Ciertamente anteriormente no se hablaba mucho, sí se trabajaba, pero no era como que lo más importante. Hoy le damos una importancia muy fuerte, por lo que ha sucedido, porque ha habido abusos en otros tiempos y lo sigue habiendo actualmente, desde luego. Pero queremos que esto cada vez sea menos y cada vez que lo evitemos más, ¿sí? En nuestro capítulo general del 2017 se nos hacía una invitación, una de las sugerencias que nos hacían, además de las llamadas, decía así, lo voy a leer: para un nuevo comienzo como maristas de Champañá, comprometidos en la misión evangelizadora y educativa, creemos en nuestra misión evangelizadora que nos urge a responder al clamor de niños y jóvenes de hoy de maneras nuevas y creativas. Creemos en la promoción, protección y defensa de los derechos de los niños y jóvenes y en su empoderamiento como agentes de transformación. Por ello, sugerimos implementar de manera decidida y proactiva políticas de protección de la infancia contra todo tipo de abuso, en coherencia con los acuerdos internacionales que defienden los derechos de los niños y los jóvenes. Desarrollar iniciativas de empoderamiento de los niños y jóvenes en todas las realidades de nuestra misión. Desde este momento y en el capítulo, quienes estuvimos presentes, nos comprometimos a que esto se haga una realidad en nuestras obras. Que realmente la promoción, la protección y la defensa de los derechos de los niños y de los jóvenes en nuestros colegios sea una realidad. Y creemos que así está siendo. Y creemos que estos protocolos que ahora se nos presentan van a favorecerlo cada vez más. Vamos a recibir en este documento algunos protocolos que nos ayuden a ver qué actitudes, qué comportamientos, qué políticas debemos seguir. Primero, para evitar que haya abusos. Eso es lo primero que tenemos que trabajar, ¿verdad? Evitarlos. Y en el desafortunado caso de que hubiera algún abuso, bueno, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso, verdad? Y es para lo que nos va a ayudar, o nos está ayudando ya de hecho, porque ya los tenemos, este documento con los protocolos de protección infantil. Tenemos un compromiso además, ¿no? Marcelino Champañá nos decía, ustedes, los maestros, son los guardianes, los ángeles guardianes de sus alumnos. Lo decía de una manera muy, muy, muy bonita, muy poética, ¿no? Y qué triste
Qué triste que aquellos quienes han sido puestos como guardianes, quienes han sido puestos para proteger, para acompañar, para ayudar, sean quienes abusan de ellos. Y esto tristemente se ha dado. Y bueno, esto que queremos ahora es para que no vuelva a darse. No queremos que vuelva a repetirse la violencia a nuestros alumnos. No queremos que se vuelvan a dar abusos. No queremos que esto vuelva a existir. Y es por eso que queremos prevenir antes de que esto suceda. ¿Sí? Ha sido un trabajo fuerte lo que se ha realizado. Ha sido un trabajo de mucha reflexión, de mucho estudio, de analizar muchos casos, de trabajar en equipo con diferentes maneras de pensar, con diferentes maneras de trabajar, con diferentes profesiones que han ayudado todo a elaborar estas políticas provinciales de protección infantil. Tenemos un compromiso además muy importante como cristianos, y esto nos lo recuerda en el número 38 de este documento para los laicos de En torno a la misma mesa. El número 38 nos recuerda esto muy, muy bonito. Dice que por nuestro compromiso bautismal somos signos de Dios para los demás. Somos signos de Dios para los demás. Injertados en Cristo, que hace nuevas todas las cosas, vivimos la encarnación en las realidades terrenas, ayudando a vincularlas con su verdadera raíz, el amor. Qué padre que nosotros, que podamos tomar esto y que nos caiga el 20 y de que podamos ser bien conscientes y de que asumamos este enorme compromiso, que somos signos de Dios para nuestros alumnos, que somos la encarnación de Dios aquí, actual. Qué padre que nosotros entonces nos convirtamos de parte de Dios en los promotores, en los protectores y en los defensores de los derechos de nuestros alumnos. Qué padre que nosotros, en nombre de Dios y como signos de Él, como representantes de Él, seamos quienes estemos ahí protegiendo, acompañando, animando a nuestros alumnos para un mejor desarrollo de su vida, para una mejor formación de estos cristianos y ciudadanos que queremos formar. Ojalá pues que este documento que se nos entrega, que esto que se nos está presentando ahora, que estas políticas provinciales de defensa del menor, no sea un documento más que vaya a guardarse en nuestras bibliotecas o más aún en nuestros archiveros, sino que sea parte de nuestra vida ordinaria, de nuestras obras, que se convierta en un referente, que se convierta en algo que estamos viviendo cotidianamente, que ya se nos da por naturaleza el estar cuidando y el estar protegiendo a nuestros alumnos, sabiendo que ellos son el centro, la razón de ser de nuestra misión. ¿Sí? En el congreso que hubo recientemente, el mes pasado, un congreso interamericano de escuelas católicas, se insistía constantemente que los alumnos, que los niños, los jóvenes, los adolescentes, sean siempre el centro de nuestra labor. Ellos son lo más importante, a ellos tenemos que escuchar, a ellos tenemos que proteger, a ellos tenemos que educar, a ellos tenemos que acompañar. Quiero agradecer de una manera especial al hermano Enrique Escobar y a todo el equipo que ha estado trabajando en estas políticas provinciales. Nos acompañen, nos ayuden y que nos ayuden sobre todo a generar vida en nuestras obras. Que nos ayuden a cuidar la vida en nuestras obras, a cuidar la vida de nuestros alumnos, a cuidar la vida nuestra también, pero especialmente de ellos, que son el centro de nuestra misión. Amigos, amigas, maristas de Champañá, ojalá que tomemos muy, muy, muy en serio
este gran compromiso que tenemos de ser signos de Dios, y que dentro de este compromiso que tenemos como signos de Dios seamos capaces de proteger, de promover, de respetar los derechos de nuestros alumnos. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y mucho ánimo en su labor educativa. Gracias y nos vemos. Muy bien, bueno, pues escuchamos al hermano Lers hablarnos sobre todo esto de las políticas y cómo nacen y por qué nos permean en todos los colegios, por qué nos acompañan. Quiero retomar un punto importante, poner al centro a nuestros alumnos. Para nosotros es lo más importante, tus hijos, tus hijas, es nuestro motivo de vida de esta obra. Entonces, por ello es que se han gestionado todas estas cosas para poderlos proteger. Hace un momento también comentaba sobre el hermano Enrique. El hermano Enrique es el encargado del delegado a nivel de la provincia sobre la protección infantil. Y bueno, cada obra marista, la obra, por ejemplo, de Cocula, la obra del Cervantes Bosque, de la secundaria, del Costa Rica, tiene un delegado. Y propiamente en el Colegio Cervantes Primaria, la delegada soy yo, Paola de Alba, para todos aquellos que no tenemos el gusto de conocernos. Y bueno, pues yo los iré acompañando en esto de la protección infantil. Quizás algunos de ustedes ya escucharon alguna cápsula que me ha tocado presentarles, alguno de ustedes también les ha tocado escucharme. Bueno, todas estas cápsulas pretenden precisamente orientar a los papás en ello. Y bueno, por supuesto, vigilar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pues bueno, ¿y qué son estas políticas? Ya el hermano Lers nos comentaba que son estos documentos que nos rigen, pero bueno, al fin y al cabo son herramientas. ¿Para qué? Pues para que nadie dañe a niños, niñas y adolescentes, para que no sean afectados por ningún tipo de violencia, sobre todo en materia sexual, para construir hogares seguros en cada corazón marista y en cada comunidad educativa, para acudir con quien tenga confianza y decirle si le ha pasado algo que ha violentado su integridad, para quien recibe el testimonio sepa qué hacer, cómo comportarse, cómo escuchar, qué decir y a quién acudir. Para quienes toman decisiones y aplican medidas de protección puedan hacerlo de la mejor manera, para que ningún hecho de violencia quede sin atención y menos sin impunidad. Estas herramientas, ¿qué nos dicen con que estos actores sociales debemos articularlos? Los actores sociales precisamente, pues los integramos todos en la comunidad y bueno, pues construimos más seguridad, confianza, respeto y paz. A mí me gusta mucho esta imagen y me voy a detener porque no son solo los niños con los maestros. Los hogares seguros son una parte importante de esta protección infantil. Por esto esta gran invitación, por eso dedicamos la primera sesión de Escuela para Padres para la protección infantil, porque somos un equipo. Esta corresponsabilidad nos toca a todos. Nosotros somos parte de esa protección de niños, niñas y jóvenes. Y bueno, para construir una cultura de paz, de diálogo, de respeto y sobre todo de no violencia. Nos dicen los comportamientos que debemos promover, los que no están permitidos y los que están prohibidos. En un momento más vamos a hablar del código de ética y les voy a explicar cuáles son las normativas. También nos dicen qué información necesitamos, qué emociones, comportamientos, palabras y actitudes desarrollar y cuáles no usar o erradicar. Esto es, las palabras que utiliza un docente, las palabras que utiliza una mamá, un papá,
un abuelito, que utiliza un administrativo del colegio, que utiliza una persona que ayuda al mantenimiento. Todas estas palabras, estos comportamientos tienen que ser parte de esta cultura de paz. Es por ello que son tan importantes y que son una parte fundamental en las políticas de protección infantil. Nos dicen cómo participar en la protección infantil y nos dicen cómo hacer una vida cotidiana la protección infantil, que esto es el ideal de nuestra misión marista, cómo tener una cultura de paz, cómo tener hogares seguros, corazones seguros. Entonces, en todos los lugares donde esté una persona con un espíritu marista. Y bueno, esto de las políticas es una parte importante y hablamos de las políticas como estas herramientas, pero también comentábamos como parte importante los protocolos. Los protocolos son estas estrategias que les comentaba en caso de que sucediese alguna situación que violentara los derechos de niños, niñas y adolescentes. En las políticas provinciales encontramos algunos protocolos que son los que nos rigen. Los voy a leer así de manera rápida. El protocolo ante la sospecha de que niños, niñas o adolescentes sean objeto de abuso sexual, ante un abuso entre niñas, niños y adolescentes ocurrido en el centro educativo, ante el acoso escolar o bullying sin connotaciones sexuales ocurrido en el centro educativo, ante el señalamiento de abuso por un miembro de la SEM, ante el señalamiento de violencia de género sin connotaciones sexuales y ante la sospecha de maltrato infantil y o violencia familiar sin connotaciones sexuales. Si ustedes pueden identificar, son todas las formas en las que tristemente pudiéramos violentar los derechos de los pequeños. Entonces, como bien dice el hermano Lers, y se los decían las políticas y se los decía como la misión principal de los hermanos, es que no suceda. Ese es el fundamento, que no suceda. Pero en caso de que sucediera, la tolerancia en el colegio es tolerancia cero. Y estos protocolos, todos estos protocolos, si ocurriese, nos dicen cómo vamos a actuar. Es decir, encontramos, por ejemplo, ante sospecha de maltrato infantil. A veces es muy difícil hablarlo, pero hay maltrato infantil en un hogar por cuestiones de educación, por cuestiones de adicciones, por muchas cuestiones que suceden en una familia y a veces lo identificamos porque en algunas situaciones es muy sutil en casa. Pero bueno, logramos identificarlo. El protocolo nos va a marcar quién escucha los testimonios, cómo escucha los testimonios, cómo no se violenta a la víctima, que en este caso podría ser un niño, una niña, un joven, un adolescente, y entonces cómo se ayuda a esa persona. A veces pensamos que de buenas voluntades podemos acompañar a la persona. Y sí, en las buenas voluntades lo hacemos, pero cuando tenemos una estructura, no solo lo acompañamos, sino ayudamos a que ese proceso tenga de verdad un buen desarrollo y sobre todo el niño o la niña se sientan escuchados, valorados, atendidos y sobre todo haya una atención para una situación que de pronto nadie quisiéramos que los pequeños vivan. Y como esto, bueno, todos los protocolos. Los protocolos no son una forma de cuidado, son una forma de atención. Vimos hace ratito todo lo que tenía que ver con la prevención, pero son una forma de atención. Vamos entonces ahora sí en otro marco a trabajar desde otros aspectos diferentes para que ustedes, papás, mamás, abuelitos que nos están escuchando o tutores sepan que el colegio tiene todo un soporte en esta materia. Nosotros nos regimos, como bien decía al principio, con los fundamentos por marcos normativos sobre la protección infantil en México.
desde internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos de las Organizaciones de las Naciones Unidas, como la Convención Americana de los Derechos Humanos y así la más importante, la Convención de los Derechos de los Niños. Y en la Constitución dice en el artículo 1, pues la garantía por la protección de los derechos y en el artículo 4 se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. ¿Qué quiere decir el principio de interés superior de la niñez? Que el derecho de los niños y de las niñas está sobre todos los demás derechos, porque la personita es una persona en desarrollo y ante la ley es una figura que merece protección y acompañamiento. Entonces, como ven, no es solo una cuestión que los hermanos han creado, sino que está vinculada con muchas organizaciones. Pero, pues no podemos solos. Tenemos que trabajar muy fuerte en que estas protección infantil permee, como les decía, en casa. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Quiere decir que todas las personas que estamos cerca de estos niños, de estas niñas, educamos y todos formamos estos hogares seguros. De pronto, cuando tú estás en la llegada a dejar a tu hijo, a tu hija, la forma con la que te refieres a las personas a la hora de bajar a tus hijos, a la hora de saludar, son aprendizajes para tus hijos. Y esto también tiene que ver con medidas de prevención. La forma en la que tú tienes un conflicto y lo resuelves también es un tema de aprendizaje. También le das todos los días herramientas a tus hijos, a tus hijas, para que entonces puedan resolver conflictos. Y esto también es un tema de prevención. Bueno, y ahora sí, derivado de esto, tenemos una normativa muy específica, que es el Código de Ética. Aquí sí se enumeran todas las cosas que son medidas que deben cumplirse, como decíamos hace rato, y las que están permitidas y las que no están permitidas. El objetivo de esto es lograr ambientes de humanización. Por eso es importante garantizar el respeto y la protección integral de los derechos de las niñas y de los niños, y así como proporcionarles orientación, representación y el apoyo legal que requieran. Vamos entonces a revisar el Código de Ética. Las referencias en el Código de Ética y en los protocolos de actuación en los dos son calidades de los ambientes maristas. ¿Esto qué quiere decir? Que se evita la violencia sexual, se evitan los comportamientos contrarios, esto es, todo lo que tenga que ver con violentar a los niños en cualquier sentido. Se provee el auxilio, hay una protección a la integridad, una cultura de paz y de respeto, relaciones sanas y respeto por los derechos. Las conductas que no están requeridas o las conductas que no están permitidas es no a la violencia, no a las drogas, no a actividades ocultas. Esto es, si tú vas y te das una vuelta al colegio, te darás cuenta que ningún salón, aún teniendo cortinas, está a puerta cerrada, con cortinas. Ninguna persona el personal del colegio tiene la capacidad para quedarse a solas con un niño o con una niña. Todos los colegios maristas, en especial el Cervantes Primaria, tienen en sus salones muchísimas ventanas donde tú puedes ver qué es lo que sucede. Incluso los salones de música, el salón Champañat, todos estos salones tienen que estar abiertos para que todos puedan ver lo que sucede. Entonces, no hay actividades ocultas. No a desnudez frente a niños, niñas y adolescentes, no lenguaje sexualizado, no contacto corporal sexualizado, no acceso a sanitarios de niños, niñas por personas adultas. Esto es algo que les quiero pedir con mucho cariño. Yo sé que hablo de corazón a corazón con papás y mamás que están en esa misma sintonía. Los baños que son para niños y niñas están marcados en el colegio. Hay baños designados para los adultos
Les pido, por favor, que identifiquemos estos baños y que sea un compromiso personal, un compromiso ético, es decir, ok, quizás no tenemos miles de baños para todos, pero podemos entender que esos sí son dedicados para los niños. Los maestros, el personal, tenemos un baño específico. Claro, claro que estamos de guardia en los baños. Claro que hay cámaras que no, ahí sí quiero detenerme muy puntual, que no están directas a los inodoros o a los mijitorios. Las cámaras son dirigidas a la parte de la entrada del baño porque esto nos permite también revisar que no haya violencia escolar y travesuras, por supuesto, ¿verdad? Que debemos entender. Pero bueno, es común que los niños busquen precisamente los lugares o actividades ocultas para hacer travesuras y entonces es por ello que estas cámaras están ahí y con el cuidado de que todo lo que está grabado, solamente una persona en el colegio que tiene la capacidad ética las revisa. Entonces, en ese sentido, trabajamos muy fuerte por la seguridad de tus hijos y de tus hijas. Y bueno, el acceso tampoco, no acceso a sanitarios de mujeres por hombres ni de mujeres a los de los hombres. Por eso identificas, por ejemplo, en la parte de abajo de recepción, que a lo mejor te tocó si eres papá de nuevo ingreso o en algún momento tuviste que ir a oficinas que están designados para hombres y mujeres. Y bueno, pues en este caso no aplica la privacidad en las duchas, aunque en la alberca sí tenemos esa restricción. ¿Qué es lo más importante de las políticas y qué es lo más importante del código de ética, esta normativa? Identificar y prevenir los riesgos, siempre contar con permisos escritos de madres, padres, tutores y acompañamiento. Por eso es que te hacemos tanto énfasis cuando los invitamos a salir. Bueno, ya con la pandemia tuvimos que pues evitar o no pudimos salir a los paseos, pero pues por eso tanto te decimos el permiso firmado, por eso te pedimos que firmes el reglamento, que lo leas, por eso te pedimos el uso de imagen, que es algo que es muy importante en cuestión de los derechos de los niños. El uso de imagen es básico. Entonces, tenemos que respetar a los papás y mamás que deciden que la imagen de sus hijos no pueda publicarse y por eso es que tenemos y pedimos estos permisos por escrito. Apoyos y acompañamientos de familiares autorizados a niños y niñas con discapacidad. En este caso, hemos estado trabajando con la inclusión y hemos estado trabajando con estrategias que compartimos con escuelas maristas que ya tienen un caminito en inclusión y que ha sido muy efectivo. Entonces, en este sentido, pues no ha sido tan necesario aún si hemos tenido algún chaparro, alguna chaparra que de pronto se fractura un piecito y entonces te pedimos, papá, mamá, ayúdanos, acompáñalo o algo así. Acompañamiento nocturno tampoco tenemos y dormir y ducharse por separado tampoco es parte del colegio. Aquí me quiero detener porque este es específicamente el apartado que corresponde a los papás y a los tutores en el Código de Ética. Tal como se establece en la Comisión de los Derechos de los Niños, todo ser humano menor de 18 años de edad tiene el derecho intrínseco a la vida. Entonces, número uno, de acuerdo con esta convención, las mamás, papás y tutores deben proporcionar una vida digna a sus hijas e hijos de tal forma que estos logren su máximo desarrollo, evitando cualquier forma de maltrato, el abuso sexual, el castigo corporal o la explotación. En este marco, son responsables de proporcionar dentro de sus posibilidades y medios económicos las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo de los niños y de las niñas. Este punto es muy importante. ¿Qué nos toca, papá y mamá, abuelitos, tutores? Evitar a toda costa el maltrato en cuestión de abuso sexual, de castigo corporal o la explotación. Esto nos toca.
Mamás, papás y tutores, es muy importante que los padres de familia trabajen de la mano con el Centro Educativo Marista en el tema de la protección infantil, garantizando adquirir sensibilidad y capacitación en el tema de derechos humanos, protección infantil, ambientes libres de violencia, conocer y atender las necesidades evolutivas del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, que sus hijos e hijas incrementen las habilidades personales para afrontar conflictos y aprender a detectar situaciones de riesgo y asesorarse sobre medidas de protección. Disculpen que tuve que leerlo literal, pero como es una norma, necesitamos, y bien lo decía el hermano Lerce en el video, es necesario que como papás y mamás ustedes conozcan estas normativas y así tal cual como dicta, porque así son las leyes. De pronto si tú manejas y vas a exceso de velocidad y le dices, por ejemplo, a un policía que te pare, o a un tránsito que te para y le dices, pues es que yo no sabía, pues es que el tema es que es una ley. Entonces, por eso es que me permito leerlos. ¿De qué se trata a grandes rasgos? Bueno, pues nuestro compromiso como mamás y papás y tutores es precisamente a tomar estas capacitaciones, a tener esta sensibilidad en estos temas, a conocer y atender las necesidades evolutivas de los pequeños, que sus hijos incrementen las habilidades personales para afrontar los conflictos. Esto es muy importante. Em, ¿Qué herramientas tienen nuestros hijos y nuestras hijas para todas estas cosas que de pronto se presentan en su vida cotidiana? ¿Cómo resuelven? ¿Cómo de pronto si se presenta una pelea en el salón, qué herramientas tienen? ¿Tienen esta cultura del diálogo? ¿Denuncian si ocurre una situación de violencia, a lo mejor en casa, por parte de algún pariente? Que tengo que decirles que México ocupa uno de los principales lugares, tristemente, en abuso sexual infantil y que tristemente, lejos de ser el abusador o la persona que agrede, una persona extraña casi siempre, o las cifras nos dictan que son precisamente parientes cercanos. Entonces, ¿qué tanto nuestros hijos tienen esta sensibilidad y tienen esta información para entender lo que pasa y de veras poder o afrontar esta situación o prevenirla o que nosotros como papás la podamos proteger? Muy bien. Aquí tengo un video que me parece que es muy interesante. Se los voy a compartir. Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído, no rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estiman. Como Pablo existen muchos niños víctimas de violencia.
Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y el mundo. Porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Así es, necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Y bueno, voy a hacer un comercial porque de pronto me preocupa. Hay un poco la polémica de, es que a mí me educaron así, es que los niños así van a entender. Miren, papás, mamás, em, cuando aplicamos un correctivo físico, nuestra intención es que una conducta ceda. Y en principio, los niños de hoy no responden a las conductas violentas y no ceden esas conductas. Simplemente cambian o se modifican y buscan otras formas diferentes de hacer esas mismas conductas, pero quizás ya no te des cuenta. Y entonces la violencia se queda. Entonces, ¿cuál es el sentido de una consecuencia física? Ahí la invitación es precisamente a reflexionar si hay otras formas en las que ellos puedan llegar a aprender y entonces entender que ese tipo de conductas no están siendo sanas ni para la familia o no le están ayudando en su desarrollo. Entonces, hagamos ese ejercicio de conciencia y pensemos que realmente qué queremos, que una conducta de veras cambie y se forme en un aprendizaje para la vida, o queremos que los niños entiendan que frente a papá o frente a mamá, el tema es miedo y el tema es que a lo mejor no lo hago ahorita, pero que está latente porque no he aprendido, solamente he aprendido desde el miedo. Y bueno, aquí les traigo las tareas. Ahí vienen las tareas, porque toda charla siempre tiene tareas. Me encanta porque esta es una forma de trabajar con ustedes interactivamente. ¿Qué es lo que nos toca de aquí en adelante? Bueno, pues en principio nos toca que conocieran las políticas de protección infantil. Así fue un brochazo muy rápido, pero estos documentos los vamos a subir a la página Acervo para que ustedes los tengan y puedan explorar un poco más. Y bueno, pues también les decía, en las cápsulas vamos a trabajar para que ustedes puedan tener más información. Pero ¿qué nos toca? Identificar factores protectores y factores de riesgo. ¿Qué les decía hace rato sobre la violencia? Pero también les di una pincelada sobre la prevención al abuso sexual. Y hay muchas otras cosas que son importantes, que son factores protectores. Esto es, las cosas que podemos poner, si lo podemos poner en una analogía, en la mochila de tus hijos, de tus hijas, que le van a ayudar a hacer frente a las situaciones de violencia que pudiese vivir a su alrededor, ¿no? Y entonces, a lo mejor si hablamos y que lo estamos trabajando ya sobre educación sexual, y entonces hablamos sobre el cuidado del cuerpo, este es un factor protector ante una situación de abuso. ¿Cuál es un factor de riesgo? Pues no hablar sobre la sexualidad. Un niño que desconoce cuáles son sus genitales, entonces cuando se viven este tipo de situaciones son mucho más vulnerables a los niños que identifican las partes de su cuerpo y su cuidado. Este es solo un ejemplo, pero también un factor protector es el diálogo, la resolución de problemas con el diálogo, la resolución de problemas con estrategias, con denuncia. Esos son factores protectores y factores de riesgo, pues es violentar en casa, resolver los conflictos con violencia y entonces pues tenemos el acoso o la violencia escolar. ¿Qué más? Sumarse a la campaña de hogares seguros. En los próximos meses hablaremos sobre hogares seguros. Ya les iré platicando. Es toda una campaña en la que les vamos a pedir a los papás, a las mamás, a los abuelitos, a las abuelitas, que nos ayuden a leer todas las publicaciones que serán muy breves de cosas que tienen que son herramientas para hacer de un hogar seguro, que son mejores estrategias para una crianza respetuosa, para una disciplina con dignidad. Y bueno,
también está una invitación que hago precisamente hoy a que se integren al Comité de Padres de Familia para la Protección Infantil. Ya les iremos mandando la convocatoria y de lo que se trata es no darles más trabajo, sino trabajar con tus hijos para la protección infantil. Si lo hacemos como pequeñas gotitas desde casa, vamos sumando a esta cultura de paz. Identificar el código de ética y los protocolos. Ahora ya los escuchaste en esta escuela para padres. Ya sabes que hay un código de ética, una normativa, ya sabes que hay protocolos y y como decíamos, no quisiéramos que llegara a suceder nada, pero si llegase a suceder, sabes que esta parte la podemos aplicar. La corresponsabilidad en las políticas, la protección infantil dentro y fuera de la SEM. No nos toca solo a los maestros, no nos toca solo a los papás, es una tarea completa. La idea es que nuestro colegio pueda formarse con una cultura de paz, con una cultura de hogares seguros para entonces poder replicar estas estrategias en las obras maristas que son nuestros vecinos, quizás locales. Hay una propuesta para trabajar todos los colegios maristas en la misma línea que ya les iremos compartiendo. Y bueno, una de las más importantes, capacitarse y sensibilizarse en las nuevas estrategias de crianza y disciplina respetuosa. Esto lo vas a ir viendo en Escuela para Padres. Yo sé que es difícil porque mira, hay que acostar niños, hay que meterlos a bañar, hay que darles de cenar, vienes de la oficina, estás muy cansado. Tenemos, gracias a Dios, el canal de YouTube que, bueno, hoy hubo una situación técnica, pero que todas las charlas se pueden subir a YouTube o que están en Servo para que las puedas ver asincrónicamente, no necesariamente en este horario, y que quizás cuando estás lavando trastes o cuando vas en el tráfico, escuches a nuestros ponentes porque precisamente traen estas estrategias que te pueden ayudar para esta crianza respetuosa. Y bueno, hablando de esto, tenemos una campaña que viene en breve, que es una campaña de revisión mochila, pero nosotros, si hablamos de protección infantil, no violentaremos los derechos de los niños. La campaña es desde casa. ¿Y tú sabes lo que trae tu hijo en la mochila? Bueno, pues aquí también los invitaremos en breve a que se sumen a revisar todos los días la mochila de sus pequeños y les vamos a dar un llaverito que está hermoso, donde está un código QR y tú nos vas a ir diciendo, hoy revisé la mochila de mi hijo, estoy contribuyendo a la protección infantil, porque si él en su mochila trae, no sé, un juguete, una pelota, bueno, tú sabes que eso es parte del desarrollo, pero si él en esta fantasía, en esta travesura, tomó cosas que no deban de ir a la escuela, que pudieran dañar de alguna forma o afectar su desarrollo, tú lo puedas detener desde casa y que los papás y mamás de tus amigos, de tus compañeros, puedan sentirse con esa tranquilidad de que las mochilas son parte de esto que decimos hogares seguros. Bueno, aquí les dejo también todo lo que tiene que ver con mis datos. Como delegada, a mí me toca recibir todas las situaciones que Dios no quiera se presenten, pero también la invitación es a, como les decía al principio, esto sea interactivo, pueda escucharles, pueda saber un poco más de cuáles son sus necesidades, de todo lo que tiene que ver con protección infantil. Y bueno, me quiero detener también porque de pronto la invitación, papás y mamás, es diferente cada vez. Esto de los factores protectores y factores de riesgo nos ha llevado a cambiar muchas cosas en tema de lo que tradicionalmente se usaba en el colegio. Muchos de los procesos de pronto los papás los extrañan y créanme, yo fui mamá de Cervantes Primaria
durante algunos años y claro que lo entiendo, de verdad es que lo entiendo y sé que el espíritu de familia y sé que toda esta parte de la convivencia es algo que en los colegios maristas es algo que de veras nos hace estar ahí como papá, como mamá. Sin embargo, en temas de protección infantil, sí quiero puntualizar que antes de la pandemia también tuvimos tristemente muchas situaciones muy desventuradas, situaciones muy difíciles que tuvimos que contener y por cuestiones éticas, en ese momento no las divulgamos para todos los papás y no es una cuestión de por unos pierden todos, porque los escucho y los escucho cuando me lo platican en las juntas, cuando platico con ustedes en la vialidad y de pronto me dicen, bueno, es que no todos los papás somos así, no todos somos así, pero sí hemos tenido experiencias muy tristes de papás con cuestiones de adicciones que han ingresado al colegio, mamás y papás que han resuelto conflictos con los niños que no son sus hijos de manera violenta. Hemos tenido muchas situaciones complicadas. Algunas veces tuvimos algunos guardaespaldas que quisieron ingresar al colegio armados. Todas estas cosas de pronto a veces son difíciles de decir y créanme que lo estoy diciendo con la autorización de los directivos porque no lo diría nunca desde mi propia voz. Desde el consejo directivo me han permitido comentárselos para que por favor de poco en poco vayamos buscando nuevas estrategias para poder convivir todos juntos, pero pensando, como bien decía el hermano Lers, poniendo en el centro a esos niños, a esas niñas. Lo extrañamos mucho, sinceramente, se los digo, yo lo viví, pero el bien común y las situaciones de la ciudad, se los decía yo en la última reunión que tuvimos de padres, cambiaron. Las situaciones de familia cambiaron y tenemos que ser cada vez más cuidadosos de los procesos y recibimos todas, de veras, todas sus sugerencias, sus quejas, sus dudas bien recibidas, porque de lo que se trata en este comité no es una decisión que sea disruptiva, que sea agresiva, sino más bien hablar desde la sinceridad del corazón, desde la humildad y sobre todo desde esa preocupación de esos pequeños y esas pequeñas que con nuestros ojitos todos los días nos piden cuídame, respétame, que este colegio sea la mejor experiencia de mi vida que yo pueda platicar en el mundo. Y pues si ellos nos lo demandan, pues es una demanda muy valiosa. Entonces, por favor, papás, mamás, sé que ha sido difícil, sé que lo extrañamos, pero ojalá que podamos pensarlo un poco más y entendamos que hay cosas que tendremos que ir cambiando de poco y que si resulta que de pronto hay algo que, que tenga que regresar, pues lo regresaremos, no hay ningún problema, de verdad es que lo meditaremos, pero sí hay cosas que tenía que mencionarles desde esta cultura de protección infantil y que tienen que ver precisamente con los factores de riesgo y con los factores de protección que en las siguientes cápsulas del mes de octubre eh, les iremos dando como mensajes, pequeñitos mensajes de lo que son los factores de riesgo y los factores de protección. Y bueno, aquí está uno de los puntos importantes. Eh, hemos hecho una estrategia un poco diferente. Les hemos dicho en todos los chats que ojalá nos puedan acompañar, que los papis y las mamis que nos han acompañado, que han hecho un sacrificio muy grande y que les agradezco de verdad porque sé que el martes es un día muy difícil para estar en la escuela para padres, nos hayan acompañado y entonces pues el día de mañana
bueno, durante la semana más bien, porque sé que algunos no podrán responder de pronto el cuestionario de inmediato, pero que nos hayan acompañado y nos ayuden respondiendo la encuesta, que precisamente, o más bien la evaluación, perdón, la evaluación, pues tendrán un detalle significativo para los pequeñitos y la idea es, pues, que ellos se sientan muy orgullosos de sus papis porque estamos trabajando en esta cultura de la sensibilización y la capacitación. Entonces, pues les dejo aquí el ID de la evaluación y ahorita se los pongo también en comentarios. Y muy bien, pues cualquier duda, tengo abierto el chat para que ustedes también lo puedan ver. Ahorita en este minutito les paso en el chat el, el enlace y pues espero mientras algún comentario, alguna duda que pudiéramos tener. Aquí está. Es hablarles sobre la protección infantil y bueno, pues un poco son todos estos recursos. Aquí les dejo el ID y bueno, a ver, tengo una participación. Mm, Les pediría si me lo pueden escribir en el chat porque como estamos grabando el webinar, necesito que sea por escrito. Entonces, tengo una manita levantada, entonces si me lo pueden escribir, por favor, me ayudaría muchísimo. Tengo dos manitas levantadas y me pueden apoyar escribiendo mejor los comentarios porque sí es. Les digo que el webinar es un poco diferente. Déjenme ver si nos va a abrir los micrófonos. Denme un minuto. Si no, escríbanmelo por el chat. Ayúdenme en esa parte porque de pronto creo que la función de las manitas sí está. La tengo bloqueada para que no se escuchara en la sala. Sí, adelante. Ahora sí, creo que ya. Ya lo escucho, señor Alex. Adelante. Muchas gracias. Lo que pasa es que el chat está desactivado. Por eso creo que nadie puede Caray. escribir. A ver, ahorita lo activamos. A ver. Tengo también a la familia Salazar. Creo que también había algún comentario. Déjenme ver mientras activo. ¿Ya está abierto el micrófono? Ajá. Le escucho. Le comentaba que estaba el chat desactivado. También, ¿verdad? Denme un minuto ahorita. Gracias. Vamos a ver si lo activamos ese chat. Ok. Listo. Ya lo tenemos activado. Ahora sí. Creo que ya. Listo, ya tenemos el chat activado. Si hay alguien más o si alguien más desea participar con la manita levantada, a sus órdenes. Ok, ya tengo aquí algunos comentarios.
Sí, ahorita volvemos a poder poner el enlace. El enlace será compartido por el chat, solo por el chat. En el servo no lo vamos a compartir porque si no, los papás que no asistan nos van a acompañar en el chat y creo que es importante. Entonces, pues bueno, ya está compartido ahora sí. De todas formas, pues quedo con ustedes para cualquier duda que se presente. La verdad, para mí esto es algo que me gusta mucho, me apasiona, es de las tareas más importantes que he tenido, creo, en la vida, porque es garantizar estos derechos de los niños y de las niñas, y creo que es una misión que Dios nos da para poder apoyar a los pequeños y las pequeñas. Me regreso un poquito porque aquí está. Quiero dejarles aquí a Arlo también. Ok, ya les dejé en el chat. Ok, muy bien. Ya se los he puesto nuevamente en el chat. Me dice que no aparece el link compartido. Ahorita se los vuelvo a poner de nuevo. Ya vi qué pasa. Ok, aquí está para todos. De nuevo. Y bueno, tengo aquí un comentario. El hecho de cuidar a los niños y más que los orienten sobre temas de la sexualidad y las drogas, sí, va a ser algo que le agradezco el comentario. Vamos a trabajar durante el ciclo escolar, desde los pequeñitos hasta los súper grandes. Entonces, el correo es el de mi hija, no, puede ser cualquier correo, está abierto para todas las personas, aunque no pertenezcan al dominio de los colegios maristas o del Colegio Cervantes Primario. Muy bien, pues creo que hasta ahorita les van a impartir los... no vamos a impartir las enfermedades de... no, esta parte no la vamos a impartir. Eso es algo que... ok. En educación sexual integral. Sí, Lilia, sí. Ay, perdón. Aquí me pasó rápido el chat. Sí, la educación sexual integral. Sí, claro que sí. De eso se trata el programa que estamos trabajando en la provincia, no solo en el Colegio Cervantes Primaria. Ya les iremos platicando, no crean que es así como algo para violentarlos, sí, es desde el kinder y todo va de acuerdo desde la etapa de desarrollo de los pequeños y va siendo graduado sobre temas de protección en cuestiones del abuso sexual y, bueno, pues por supuesto la educación sexual integral maneja no solo las cuestiones físicas o biológicas o el tema anatómico, sino que toda la parte de que tiene que ver con la afectividad, con el tema de los roles, con la equidad de género, con todas estas cosas que permean y que no solo la parte biológica. Ya se los volví a poner, me están diciendo nuevamente que no han podido compartirlo. Ok, sí, en casa también lo vamos a revisar. Ok, muy bien. Ya lo compartí nuevamente con todos. Déjenme compartirlo de manera directa. Si hubiese alguna duda, sabe que con todo el gusto del mundo, estoy para servirles. Cualquier situación que se presente, por supuesto. Y sí, una disculpa, Lilia, por leer mal, por pasar mal el comentario. Sí, la educación sexual integral se va a trabajar desde los 4 lones de Eusebio Rubio, que ya los iremos mencionando, y con todo un programa que la provincia trae sobre educación sexual. Pero ya les iremos diciendo
vamos a tener unas charlas que son muy específicas para papás y mamás antes de que trabajemos con los pequeños. Muy bien. Dice que mencionen algún tema. El tema es que, ¿qué quisieran ustedes que se trate en la escuela para padres de forma abierta? Dice, menciona en la evaluación, dice, mencione algún tema que usted quisiera que se aborde, pues dependiendo de lo que ustedes crean que sea necesario. Y bueno, pues muy bien. Entonces, pues deseo tengan muy buenas noches, que descansen, que sea un descanso reparador y seguiremos con esto de protección infantil. Nos verán ahora sí que muy, muy frecuentemente en sus chats, en sus cápsulas. Les invito también a que nos acompañen a la siguiente sesión de Escuela para Padres. Esta sesión es muy importante. Se llama Protección en el ciberdelito. Nos lo va a impartir la Procuraduría del Estado, entonces está bastante interesante y por única ocasión será de 6 a 8 el 28 de octubre. Ya les diremos entonces para que lo puedan ir agendando. Ok. Pueden poner cualquier tema que les interese y no es necesario poner las 3 opciones, nada más. Ya poder poner una o 2 puede funcionar y no solo lo podemos escribir. Claro que sí, con todo gusto puedo recibir cualquier correo y si necesitan algún material, con todo gusto estoy para servirles. Ok. No se preocupen porque no los deja poner los temas. Voy a hacer algún ajuste ahorita en el formulario para ver qué fue lo que pasó. Ok, que tengan una muy bonita noche y ahorita hago ese ajuste para que lo puedan escribir. Que descansen y nos vemos con más información sobre protección infantil. Muy buenas noches.